Desde hace mucho tiempo siempre me hacía la pregunta de ¿por qué cuando leo un libro me gustan más los finales tristes que los finales felices? ¿Por qué conecto más con las canciones nostálgicas de tristezas de los años 80, 70 y no tanto con las actuales? ¿Por qué se me es difícil conectarme con emociones como la alegría, como el entusiasmo o el optimismo? Pero cuando viene la tristeza, la nostalgia, inmediatamente me conecto con ellas y hasta encuentro una cierta belleza, un cierto goce en sentir ese tipo de emociones en particular. Bueno, cada una de estas preguntas, conforme pasó el tiempo, me lo fui yo resolviendo a través de estudiar psicología, a través de leer, de informarme y también a través de un proceso psicológico que he tenido desde que yo inicié la carrera de psicología. Y la respuesta es que yo tengo muchos rasgos de personalidad basadas en la melancolía. Así es que en este video vamos a hablar acerca de lo que es y lo que no es melancolía. Voy a dar un ejemplo desde mi punto de vista y estoy muy seguro que muchas personas se van a identificar con cada una de las cosas que voy a mencionar. Y pues vamos a comenzar. Para empezar vamos a ver la definición de lo que es la melancolía, porque desde ahí tenemos que partir. Como todo el tiempo en el video vamos a estar hablando de la melancolía, pues cada uno va a interpretar cosas diferentes, pero no. La melancolía de por sí pues ya es algo complejo, es un estado emocional, o sea, cómo te sientes, complejo. No es tan simple como la alegría o como la tristeza, sino que requiere de más complejidad. Y básicamente hay 4 puntos para entender la melancolía. Número 1 es la tristeza suave, la nostalgia, la introspección y la reflexión. Esos 4 elementos tiene que tener para que nosotros denominemos como una persona melancólica o como la melancolía. Obviamente en diferentes niveles, a veces va subiendo, a veces va bajando, a veces es más intenso, a veces ausenta un poquito esas sensaciones, pero siempre están casi regularmente presentes estas 4 sensaciones que yo mencioné, otros 4 componentes. Y bueno, muchas personas suelen asociar que la melancolía es igual o sinónimo de depresión. Y sí se pueden llegar a parecer, sí comparten ciertas características, ciertos síntomas en común, pero obviamente no es para nada así. ¿Por qué? Porque la depresión sí es un trastorno del estado de ánimo clasificado en el DSM-5 que tiene un tratamiento. Por otro lado, la melancolía, dependiendo de sus niveles, no necesariamente es un trastorno mental o alguna enfermedad mental. Entonces, suelen llegar a parecerse, sin embargo, no es lo mismo. Si tú realmente quieres saber si es una melancolía o si es depresión, pues quien tiene que diagnosticarlo es un profesional de la salud mental, un psicólogo o un psiquiatra. Ellos son las personas adecuadas para diagnosticarte en tanto a pues estas características, ya que ellos pues te van a hacer pruebas, te van a hacer una entrevista, te van a dar un seguimiento personalizado para determinar si es depresión, y en caso de que sí, a qué nivel, o si es cierta melancolía lo que tú estás experimentando en ese momento o ya forma parte de tu personalidad. Y pues en mi caso yo tengo melancolía, pero como rasgo o como personalidad. No es de que sea un estado y después se vaya, sino que yo lo he tenido estas sensaciones durante muchos años. Desde la infancia he venido pensando, actuando y sintiéndome de determinada forma. Y hablando de eso, vamos a ver cuál es el perfil o las características de una persona que tiene melancolía, y aquí lo voy a poner desde mi punto de vista, o sea, voy a poner más subjetividad y voy a hablar de mí para que se entienda mucho mejor esta parte de las características. Número 1, una persona que tiene melancolía es una persona que idealiza mucho el pasado. Nosotros, los melancólicos, idealizamos demasiado el pasado. Pensamos que la felicidad ya fue, que los mejores años que hemos vivido están en el pasado. Idealizamos aquella relación que tuvimos, idealizamos lo maravillosa que fue nuestra infancia, idealizamos cómo nos veíamos físicamente, por ejemplo, de jóvenes, idealizábamos el lugar donde estábamos cuando estábamos en la secundaria, lo que hacíamos, idealizamos mucho el pasado, como que tenemos estos pensamientos o esta sensación de que la felicidad es algo que ya fue, algo que pasó. Entonces, de cierta forma nosotros queremos regresar a ese pasado porque es un pasado idealizado. Como cuando terminas con una pareja y esa pareja únicamente recuerdas los buenos momentos y aparte están exagerados, están idealizados. Esa es una característica de una persona melancólica. Otra característica es esta sensación de conexión
de la tristeza, pero suave. Nosotros vivimos constantemente con cierta tristeza, pero que no nos dificulta nuestras acciones, o sea, no nos dificulta en socializar, no nos dificulta en trabajar, no nos dificulta en hacer nuestros proyectos, o sea, no. Simple, pero sí la tenemos en el fondo, nos sentimos un poco tristes, por eso es una tristeza suave, y es una tristeza que también muchas veces canalizamos los melancólicos, porque hay muchos melancólicos escritores, actores, poetas, músicos, tienen mucho hacia la creatividad. Entonces, yo siempre he tenido una sensación de tristeza en el fondo. Por eso cuando a una persona lee mis libros, mis poemas, que ya tengo como 5 o 6 libros, todos tienen en común esta parte de la tristeza o la nostalgia. Siempre hay como algún tipo de vacío ligero y una sensación de estar triste sin ningún tipo de razón aparente. Y todo va mucho hacia el pasado. Hay personas que me han dicho, a mí me gustan mucho tus poemas, me gustan mucho tus escritos, la verdad es de que te admiro, me gusta cómo escribes, pero sí siento que te enfocas mucho en la tristeza. Entonces, pues sí, es algo que nos dicen mucho a nosotros los melancólicos. Y esto va enlazado con tener una nostalgia conectada con el pasado. Nos vamos mucho hacia el pasado, porque como dije, tenemos esta creencia de que lo mejor ya fue, idealizamos momentos, lugares, situaciones, personas. Por ejemplo, cuando en algún momento yo terminé una relación, a veces yo me sorprendía de decir, ¿por qué pienso tanto en ese momento? O sea, en ese momento, ¿por qué lo estoy pensando? ¿Por qué tengo esta sensación de nostalgia cuando ya ha pasado mucho tiempo? Y otra característica creo yo, es de que los melancólicos provocamos conscientemente ese tipo de sensaciones. O sea, una persona que no es melancólica, no sé si fue su infancia, si actualmente está trabajando en un lado, su infancia fue en otro lado muy lejano, pues a lo mejor en unas vacaciones esta persona va a su pueblo natal y empieza a tener la nostalgia, empieza a tener tristeza, empieza a tener recuerdos, porque pues obviamente ve la escuela donde él nació, donde él creció, donde él tuvo su primera experiencia amorosa de una novia, no sé. Pero la persona tiene esas sensaciones hasta que va a ese lugar. Las personas melancólicas, nosotros evocamos a propósito ese tipo de sensaciones. O sea, nosotros vamos a ese lugar a propósito para tener ese tipo de pensamientos y ese tipo de emociones y sentirnos de esa forma. O si no podemos ir conscientemente, buscamos estímulos como música, como olores, como fotografías, como los mismos pensamientos para evocar ese tipo de sensaciones. Entonces, esa es otra diferencia entre una persona melancólica y no. Y esto pues resuelve muchas cosas, porque seguro hay personas que, como a mí me pasaban, a mí muchas veces, también cuando rompí alguna relación amorosa, después de muchos años, iba yo a los lugares, por ejemplo, a una cafetería muy especial o a un kiosco donde conocí por primera vez a esa persona y simplemente me sentaba y empezaba a escuchar música y empezaba a recordar, o sea, estaba yo evocando y empezaba a sentir esa nostalgia, esa tristeza, pero uno mismo la provoca, aunque hayan pasado muchos días, muchos años después, como que siempre se queda ese tipo de sensaciones. Obviamente todo esto nos habla de una persona que, si es melancólica, también es muy introspectiva, o sea, mira mucho hacia adentro. Son personas que todo el tiempo son conscientes de sus pensamientos, que todo el tiempo están pensando. Pueden ser personas a lo mejor que pueden llegar a ser más calladas, más reservadas, que son más serias, son introvertidos o somos introvertidos. ¿Por qué? Porque la mayoría del tiempo está del cerebro hacia adentro. O sea, recordamos el pasado, lo que pasó, lo que fue, lo que no será, lo que nunca va a ser, lo que podría llegar a ser. Pero todo el tiempo son pensamientos, no es tanto hacia afuera, sino es más hacia adentro. Es un tipo de reflexión y de introspección. También puede llegar a tener cierta sensibilidad emocional. Por ejemplo, de la nada empieza a llorar la persona, o de la nada se acuerda, o sea, simplemente está en su vida, ya a lo mejor está ya tiene hijos, ya tiene familia, y de repente se acuerda de una persona que tuvo un noviazgo hace 2 relaciones atrás o 3 relaciones atrás, y le entra una nostalgia y le da un poquito ganas de llorar. O sea, es muy sensible emocionalmente, o cuando escucha una canción, o cuando lee un poema, o cuando ve una fotografía, o cuando un amigo o amiga le menciona que
vio a su ex o algo del estilo, o una infancia o algo, un juguete, no sé. Son personas o somos personas que somos más sensibles emocionalmente hablando. Las personas melancólicas somos personas que nos cuesta despegarnos de los recuerdos del pasado. Nos apegamos mucho hacia el pasado y a todo lo que nos recuerde a ese pasado. Escuchamos muchas veces una canción que nos recuerda a ese momento en particular. Guardamos ciertos libros que nos recuerdan a ese momento o a esa persona en particular, así haya sido bonito o alguna sensación triste. Como que atesoramos, es muy importante para nosotros guardar cada uno de esos objetos porque es algo tangible de lo que alguna vez existió. Es un ir y regresar al pasado en una fotografía, en una canción, y es sentir de nuevo estas sensaciones de nostalgia y de tristeza suave. Muchas veces también buscamos espacios de soledad, no necesariamente para aislarnos del mundo, sino simplemente porque a veces disfrutamos, o muchas veces disfrutamos estar solos, disfrutamos de nuestra soledad. Como somos introspectivos, pues la introspección se logra un poquito más cuando estás solo, cuando estás en un cuarto oscuro, cuando escuchas música, cuando estás en un parque, cuando estás en un jardín, cuando no hay nadie a tu alrededor más que tú, tus pensamientos y tus emociones y ciertos estímulos no están tan presentes. Entonces, también a propósito, buscamos esos tiempos donde nosotros nos encontramos solos. Y también las personas melancólicas pues son muy creativas y se conectan mucho con el arte. Al tener muchos pensamientos, a ser muy introvertidos, muy introspectivos, muy reflexivos, muy nostálgicos, muy tristes, tenemos esta sensación de sacarlo a través del llanto, a través de la música. Entonces somos personas que nos gusta mucho el arte, como la pintura, la literatura, la música, la danza, el teatro, todo aquello que tenga que ver con expresar estas emociones. Y más adelante también hablaremos de aquellos personajes, pintores, científicos que sean considerados como una personalidad melancólica. Y por último, creo que otra de las características así súper esenciales de una persona con melancolía es de que disfruta hasta cierto punto esa tristeza o esa sensación. Encuentra belleza en lo roto, encuentra belleza en la tristeza, encuentra esa belleza en la nostalgia. O sea, nosotros encontramos belleza en esas sensaciones, no nos desagrada del todo. Hasta cierto punto, con cierto nivel y con cierta frecuencia, hasta lo gozamos, lo disfrutamos. Aunque si nos excedemos de eso, pues podemos llegar a caer en algún tipo de depresión. Entonces hay que tener mucho cuidado respecto a eso. Otra de las características que también creo que son importantes es de que al estar pensando mucho, pues son personas que pueden llegar a tener muchas como crisis existenciales, muchas preguntas de quiénes son, de qué es la vida, porque somos demasiado reflexivos e introspectivos. Ahora voy a nombrar a algunos personajes importantes, famosos, que son de personalidad melancólica. Y el número 1 es Vincent Van Gogh. El pintor es uno de los representantes pues, más importantes de la melancolía. Hace falta ver su historia, su biografía, sus pinturas, sus girasoles para entender que esa persona sin duda alguna es una persona melancólica que disfruta esta sensación de tristeza. Otro artista famoso y para mí la pintora más conocida y la mejor que ha dado México hasta la actualidad es Frida Kahlo. Frida Kahlo también es también hace falta ver su vida. Yo creo que también por eso yo me identifico mucho con Frida Kahlo, porque entre melancólicos nos entendemos, por ahí diría, ¿no? Hace poco vi un podcast que se llama La Pensión y ahí hay dos youtubers, uno que es Fede Lobo y otro es el Chris Cross. Y el Chris Cross se me hace, porque ya he visto varios episodios de La Pensión, que él también es un tipo de personalidad melancólico. ¿Por qué? Porque yo lo entiendo perfectamente cuando habla en su podcast. Y a diferencia de una persona que no es melancólico, que es otro rasgo de personalidad, el Fede Lobo no sé qué rasgo sea, a lo mejor algunas cosas nos es difícil entender pues ciertas situaciones, pensamientos o lógicas de la persona con melancolía, ¿no? Por ejemplo, el Chris le contaba con mucha nostalgia cómo era cuando él regresó a su primaria, a su pueblo, a Iztapalapa, y él contaba con mucha nostalgia cómo es que cuando niño pasaba por tal lugar,
Su mamá en ese entonces hablaba con el carnicero y se llevaba muy bien, y el carnicero era una persona agradable, y de repente iba a la escuela, y ahora el Chris ya se encuentra del otro lado. Ahora ya cuando va a ese lugar, la persona que vendía carnes pues ya no está, murió, o ya no es como antes. Se da cuenta que él anteriormente era el niño que llevaban a la escuela y que su mamá le decía: échale ganas, voy a estar siempre contigo, te voy a apoyar en tus proyectos, no tengas miedo de ir a la escuela, te va a gustar. Y ahora es él el que siente, ahora es él el padre, ahora él tiene un hijo y precisamente es lo mismo, le da los mismos consejos, pero como que ese tipo de cuentos o de sensaciones o de experiencias pues son mucho de personas melancólicas, porque recuerdan el pasado, porque evocan de manera consciente estas sensaciones de nostalgia, de tristeza. Son reflexivos al decir: híjole, ya no soy un niño, ahora ya cambiaron los papeles, ahora yo soy el padre. En algún momento mi mamá me decía esto y ahora yo lo digo. Y entonces, para una persona que no lo es melancólica como Fede Lobo sí le contestaba algo así como: pues es que sí, es obvio, porque pues las personas van a cambiar, no todo va a ser igual, no todo se va a mantener como siempre tú has pensado en la infancia, y tiene razón, pero siento que no logra entender muy bien esta lógica o estas sensaciones que el Chris Cross sí tiene. Y así hay muchos ejemplos. En mi caso, creo que por eso me llamaba mucho la atención Frida Kahlo desde niño. Me llama mucho la atención cómo sufría. Por ahí tengo un libro que se llama El pincel de la angustia. Lo leí completito y la verdad es de que me encantó. Me gusta mucho su historia. Sus pinturas también se me hacen muy tristes. La del venado, como está, como si fuera casada y un montón de flechas en su cuerpo. No sé, es algo muy, muy bello, porque les digo que encontramos belleza en la tristeza cotidiana. Ahora, si hablamos de escritores, pues por ejemplo, Franz Kafka también era una persona melancólica. Si hablamos de músicos, Kurt Cobain, el vocalista y guitarrista de Nirvana, también en sus letras reflejaba muchas crisis existenciales, mucha soledad, un poco entendimiento acerca de la sociedad, de las personas, reflejaba desesperanza, reflejaba también cierta frustración, reflejaba sus emociones nostálgicas. También es un claro ejemplo de cómo Kurt Cobain era una persona melancólica. Y sí, y aquí voy a platicar un poquito de cómo yo me di cuenta de que soy una persona melancólica. Esto ya tiene algún tiempo que me di cuenta. Fue pues yo siempre me hacía esta pregunta. Como les dije al principio del video, me hacía la pregunta: ¿por qué cuando leo libros, el final, me gustan más los finales tristes que los finales felices? ¿Por qué cuando una persona está triste me puedo conectar más fácilmente con ella, y no cuando una persona tiene otra emoción, enojo, alegría, optimismo? Ahí me es difícil conectarme con ella. Me hacía yo la pregunta de por qué cuando yo tengo una ruptura amorosa, de amigos o de lo que fuera, o me tengo que separar de algo que a mí me gusta, ¿por qué siento que yo siento esa sensación más fuerte y con más intensidad y me dura más que otras personas? Ya después, obviamente entiendes que el duelo es diferente para cada uno, pero aún así nosotros tenemos esta sensación de que sentimos más fuerte estas emociones como la tristeza, o sea, nos dura más. Si una persona pierde, no sé, a una novia, pues obviamente le va a doler y va a superar, pero yo siempre sentía desde adolescente que yo esa emoción me costaba más trabajo superarla, que era más intensa que los demás, que tardaba más tiempo que los demás. O sea, no sé si me pueden llegar a explicar, pero más o menos así me hacía esa pregunta. También me hacía la pregunta de ¿por qué mis canciones favoritas son Vida en el espejo, Te juro que te amo? ¿Por qué son canciones de despedida? De que algún día nos vamos a ver, pero hoy no va a ser, mi mientras tanto cuídate. ¿O por qué conectaba más con esos poemas tristes, como Amado Nervo? Porque yo cuando intentaba escribir poemas felices, siempre salían poemas nostálgicos, de despedida, de adiós, de en algún próximo momento nos vamos a ver. Hasta que fui a la consulta psicológica hace años y me dijeron que pues yo tengo personalidad melancólica. Y pues nada, para terminar, les voy a contar 3 ejemplos que creo yo que son muy característicos de melancólicos. Si alguna persona saben que eso hace, eso es de melancólicos.
O sea, seguro, estoy seguro que incluso si una persona me viera haciendo esto, sí me preguntaría, oye, ¿tú estás bien? O sea, ¿te encuentras bien? ¿Hay algo que pueda ayudarte o algo? Porque a lo mejor no comprenden del todo esta parte. Pero, número uno, hay cosas que yo hago y siento que esos son muy de melancólicos. Número uno es, a veces, muchas veces, no, bueno, no a veces, muchas veces, tengo que tomarme una hora para mí solo. Que nadie me moleste, no tengo estímulos, o sea, no tengo música, no tengo televisión, no tengo YouTube, o sea, nada. En ese momento, durante una hora, no hay nada de esos estímulos, ni siquiera mi celular, solamente estoy yo. A veces son como las 2 o 3 de la mañana y yo voy a la azotea, me subo, a esa hora está fresco el clima, no hace calor, está fresquecito y simplemente lo que hago es contemplo primero el lugar. Todos están dormidos, no hay ruido, no hay estímulos, eres quizá de las pocas personas que está despierta y empiezo a pensar ciertas cosas que ya pasaron, tanto bonitas como tristes. Por ejemplo, empiezo a pensar, recuerdo la vez que conocí a esta persona y recuerdo cuando le escribí un poema. A ver, voy a recrear de nuevo toda la escena. Estábamos en el salón y de repente ella apareció. Cuando yo la vi, creo que algo se conectó. Después ella me preguntó algo y enseguida supe, no sé, como que empiezo yo a recrear historias del pasado. Y a veces no termino de hacerlo. Entonces me quedo a la mitad. Al otro día vuelvo a hacer lo mismo y me digo, a ver, ¿dónde me quedé la historia anterior? Me quedé donde empezábamos a tener problemas. Bueno, entonces de ahí voy a continuar. Entonces a veces cierro los ojos o a veces así voy hacia el cielo y empiezo a repetirme cada una de esas historias. Regularmente son más de relaciones amorosas. A veces van acompañadas de música tranquila, como por ejemplo Nothing in My Way de Kane, o In My Place de Coldplay, o Vida en el Espejo de Enjambre. Pero eso es algo que me pasa. Eso es mucho de melancólico. Si una persona me viera haciendo eso, diría, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Por qué a las 3 de la mañana vas y te quedas viendo el cielo y piensas? Entonces, eso es mucho de melancólicos. Otra cosa que es mucho de melancólicos es buscar estímulos para hacer sentir la nostalgia. Provocar conscientemente ese tipo de sensaciones a través de lugares, fotografías, música. Es mucho de melancólicos que la persona vaya a lugares, aunque hayan pasado ya muchos años, simplemente por el hecho de querer recordar las historias del pasado. Simplemente por el hecho de querer recordar con esos estímulos. Entonces, yo muchas veces he ido a un parquecito donde tuve mi primera relación con una novia, ¿no? Mi primera novia, las primeras veces nunca se olvidan. Entonces fui a ese parque donde le dije que si quería ser mi novia y aceptó. Entonces, a pesar que han pasado muchos años, a veces de vez en cuando me gusta ir, poner canciones que en ese momento escuchaba y simplemente sentir esta sensación de la nostalgia y la tristeza. O sea, nosotros provocamos o somos personas que agarramos una canción triste que nos identifica y estamos escuchándola una y otra y otra y otra vez, pero no solamente la escuchamos, sino tratamos de que eso nos ayude a recordar nuestras historias del pasado. En mi caso más no es tanto recuerdos de la infancia, que sí los hay, es más recuerdos de pues de relaciones pasadas. O sea, de mi última relación empiezo a recordar, empiezo a sacar fotografías y las personas, como les digo, o sea, muchos hacen eso. Las personas harían eso, pero lo harían una vez al año, cuando estén limpiando su librero y se den cuenta que hay que hay un libro y hay una fotografía y empiezan a recordar. Pero las personas con melancolía lo hacemos seguido y a propósito. Nosotros buscamos, acuérdense de esas cosas que son muy diferentes, pero que ese es como que el punto clave para identificar que nosotros evocamos, provocamos y lo hacemos frecuentemente. O también me ha pasado que pues leo conversaciones, le tomo captura a conversaciones y las empiezo a leer y eso también me provoca mucha nostalgia. A veces tengo sensación de llorar sin ninguna razón aparente. Cuando tengo que hacer algo nuevo, ir a algún lugar nuevo o hacer algo diferente, tengo esta sensación de recordar el pasado para decir, pues me gustaría que esta persona estuviera aquí conmigo. Busco de forma consciente ciertos estímulos, principalmente canciones. Me gusta estar en tanto a la soledad para conectarme con esta nostalgia, con esta belleza. Nosotros encontramos mucha belleza, mucha poesía
en la tristeza y en la nostalgia. O sea, yo tengo una súper habilidad, pero una habilidad enorme en conectar con estas emociones. O sea, se me es muy fácil conectar con estas emociones de la tristeza. Es como si tuviera esta habilidad enorme de conectar con ellas. O si ahorita me quiero poner muy triste, lo hago. O sea, sé cómo conectarme inmediatamente. Si tengo ganas de llorar, ahorita lo hago. Y lo evoco incluso. Y a veces me imagino que le canto a esa persona que ya no está en mi vida. A veces me gustaría mandarle ciertos mensajes. A veces agarro un libro que me regaló y empiezo a leer las palabras una y otra vez, queriendo evocar esos recuerdos, esa nostalgia, esas sensaciones, ese vacío que hasta cierto punto le encontramos placer. A algunas personas les hará esto como que ruido y les dirá que es un trastorno mental. Y ya les digo que no es un trastorno mental, depende mucho de la frecuencia y de la intensidad. Sí se puede volver como tal algo disfuncional o incluso elevarse a una depresión. Y solamente hay que estar ahí muy atentos para que no pase eso. Pero sin duda alguna no es sinónimo de depresión, no es sinónimo de que la persona se quiere morir o que ya quiere vender sus cosas y que ya no tiene sentido en la vida y que ya quiere, ya perdió la batalla. O sea, nada de eso, ¿no? Simplemente, pues, estas cosas se van moldeando. Hay algo genético, pero también hay algo contextual, cultural, aprendido, que va moldeando eso y que hace una persona melancólica. Entonces, bueno, yo creo que hay muchas personas que se van a identificar conmigo, sin duda alguna. Ponme en los comentarios si tú eres una persona melancólica o has conocido o conoces a alguien melancólica. Muchas de mis parejas que yo he tenido, pues conecto con ellas precisamente porque tenemos esta parte de la melancolía. Nos conecta esta parte de la melancolía. Conectamos en tristeza, conectamos en sensaciones de vacío, en crisis. Y por eso conecto mucho con esas personas y se han vuelto mi pareja. Pero bueno, voy a estar leyendo los comentarios. Cualquier cosa o pregunta, pues me la pueden hacer. Espero que les haya gustado este video. Quise compartirles un poquito acerca de mi experiencia. Y si tú eres una persona también melancólica, pues dime en los comentarios. La melancolía se tiene que quitar, esta estigma de negatividad que se tiene, porque no es cierto, no es algo negativo de la persona. Y se pueden sacar muchas ventajas si lo manejamos de una buena forma, ¿no? Ya sea como estado emocional temporal o como una parte de tu personalidad. Yo soy el psicólogo Uriel y nos vemos hasta el próximo video. Espero que les haya gustado mucho. Hasta luego. Bye.